Hola a todos y a todas, bienvenidos al siguiente episodio de la serie Dios, qué pelos que tengo. A la serie en la que explico cómo crear arte generativo usando inteligencia artificial. Bien, este es el primer episodio ya de teoría. Y vamos a empezar hablando sobre los básicos sobre las redes neuronales artificiales. Bien, pues ahora empezamos con los básicos totales. Aquí no hace falta que tengas conocimiento previo de matemáticas para entender esto. Bien, esto es una red neuronal artificial. Es como una máquina. Es una máquina que aprende, como tu cerebro. Tu cerebro es una máquina que aprende. Y tu cerebro es una máquina a la cual se le da información mediante tus ojos, tus orejas, la nariz, la boca, tal. Y el cerebro aprende a hacer conexiones con la información que se le da para hacer acciones. Por ejemplo, si tus ojos ven un tigre, tu cerebro piensa, corre, que mueres. Entonces tú tienes una información y el cerebro aprende a hacer una reacción. Si tú comes azúcar, tu cerebro dice, ostras, qué bueno que está, voy a comer más para engordar y así sobrevivir el frío del invierno. Bueno, pues una red neuronal artificial es una máquina que creamos nosotros para simular este comportamiento, pero de manera artificial. Entonces, pues aquí tenemos un diagrama básico. Esto que es en rosa es la red neuronal. Y la red neuronal tiene tres partes. Tiene un input o una entrada de información. Tiene unas capas ocultas que voy a explicar qué es luego. Y luego tiene un output o una salida de información. Entonces, en la entrada, que es esto de aquí, el input, pues os podéis imaginar en este ejemplo, que es un ejemplo de redes neuronales muy famosos, le estamos dando una imagen de un 2. Un dibujo a mano de un 2. Se lo damos a la capa de entrada. Esta capa de entrada lo procesa y se lo da a las capas ocultas. Y las capas ocultas es como el cerebro de esta máquina. Y hacen una serie de cálculos y una serie pues de operaciones en la información esta del 2 y lo procesan y lo llevan a la última capa, que es la capa esta de la salida de información o el output. Y este output lo que hace es te dice, oh, estoy un 96% o 98% seguro de que esto es un 2. Y eso es la red neuronal. Tú le das una información, la procesa con cosas casi mágicas, que es lo que vamos a ver si quieres ir a los cálculos, y finalmente acaba en el output, diciéndote el resultado que es, estoy muy seguro que es un 2. Bien, pues estos son los básicos. Ahora vamos a los no tan básicos. Siguiente diapositiva. Bien, los no tan básicos. Bueno, pues ahora tenemos un diagrama más certero de lo que realmente es una red neuronal. Esta es nuestra capa de entrada, el input. Estas son nuestras capas ocultas. Y esta es nuestro output. Y podéis ver que ahora tenemos circulitos. Y estos circulitos son neuronas. Y de ahí que esto se llame red neuronal. ¿Y por qué? Y fijaos también en el nombre. Es una red. Una red es como un montón de cosas así, ¿no? Como juntas. Como una telaraña. Pues aquí tenemos una red entre las neuronas. Como podéis ver, están todas conectadas con unas flechitas. Y ahora voy a explicar qué son estas flechitas. Pero antes de eso, cada neurona, que es uno de estos círculos de aquí, es un número. ¿Vale? Representa un número. Y este es un número que es una información. Entonces, más adelante vamos a explicar qué quieren decir estos números. Cada bolita de estas es una neurona y tiene un número. Y cada una de estas flechas que conecta, si te fijas, cada neurona está conectada a cada neurona de la siguiente capa. ¿Vale? Esto es un modelo secuencial. Es decir que tienes información que empieza en una capa, la información se mueve a la siguiente, 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 se mueve al final. Y así sucesivamente. Es secuencial. Entonces tú tienes información en una capa. Esta información pasa mediante un mecanismo que ahora vamos a ver por estas flechas a las neuronas siguientes. Cada una de estas flechas tiene un número asociado también. Y se llama la pesa. ¿Vale? Como una pesa de gimnasio. Y luego, además de todo, cada neurona de las capas, excepto la capa del input, cada neurona tiene asociado otro número más.
que se llama el bias. Esto es una palabra inglesa, que en castellano quiere decir como prejuicio, entre comillas. ¿Y por qué lo llamamos prejuicio? Pues porque nosotros a veces queremos que algunas neuronas tengan mayor activación que otras, ¿vale? Por motivos de entrenamiento. Nos da un grado mayor de libertad a la hora de entrenar esta red neuronal. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo, cómo entrenar, ¿vale? Pero por ahora solo hace falta que entendáis que cada neurona es un numerito, cada flecha es una pesa, y entonces la información se mueve de una neurona a las neuronas de la capa siguiente por estas flechas, ¿vale? Y ahora vamos en un detalle aún más. Vamos a la siguiente diapositiva. Vale, números, qué miedo. Vale, aquí tenemos un diagrama más en detalle de una red neuronal, ¿vale? Imaginaos que esta es la capa L y esta es la capa L más 1. Es decir, esta es una capa y esta es la siguiente. Y en esta capa tenemos dos neuronas, ¿vale? Normalmente hay muchísimas más neuronas, pero para el ejemplo de este vamos a hacer dos neuronas para que se entienda. Imaginaos que aquí hay dos neuronas y aquí hay una, realmente hay más, pero solo vamos a fijarnos en esta, ¿vale? En la capa L hay dos neuronas, la neurona AX y la AX más 1, ¿vale? Y son las dos capas de la capa L, ¿lo veis? Esta L de aquí. Y esta es la neurona AX de la capa L más 1. Entonces, recordad, aquí hay números. Hay números en las neuronas. Y esta información de estos números pasan a las neuronas de la siguiente capa, como os he dicho antes. Y pasan mediante las pesas que he explicado. Estas pesas, es este número que pone V aquí, WXX. Eso quiere decir es la pesa que va a la neurona X de la neurona X en la capa L más 1. Y esta es la pesa WXX más 1 porque es la que va a la neurona X de la neurona X más 1. De la capa L más 1. Y esto de aquí es el bias de esta neurona. Y es el bias de la neurona X de la capa L más 1. Entonces nosotros calculamos este valor de aquí de la siguiente manera. Cogemos este número, lo multiplicamos por este número y le sumamos este número multiplicado por este número. Y a todo eso se le suma esto. Entonces es este por esto, más esto por esto, más esto. Y esto es el número que hay aquí. Y luego, como veremos en la siguiente diapositiva, a todo este número que hemos sumado ahora se le aplica una función de activación. Y lo que hace eso es simplemente normalizar los datos. Pero realmente no tiene mucha importancia a no ser que quieras seguir con el detalle. Vale, entonces vamos a volver a hacer un momento hacia atrás para seguir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Aquí teníamos estos números, ¿no? Que aquí era la imagen esta. Entonces os preguntaréis, ¿qué tiene que ver una imagen con estos números? Vale, pues fijaos, esto es una columna, ¿vale? Esto es una columna, pero esto no. Entonces lo que hacemos es manipulamos, esto es una de la gran parte de esta ciencia, de Machine Learning, es manipular los datos para poder emplearlos en tu modelo. Entonces aquí tenemos una imagen y lo que hacemos es esta imagen, literalmente imaginaos que la comprimimos en una columna. Entonces esta imagen a lo mejor es, no, esta imagen es 28 por 28 píxeles, 28 por 28. Entonces lo que hacemos es 28 por 28 es 764, pues esta imagen la convertimos en un vector de 1 por 784. Es decir, estamos aplastando esta imagen en una columna. Y esta columna se la podemos pasar aquí. Entonces, fijaos, cada una de estas neuronas representa el valor del píxel de esta imagen en cualquier posición. Solo que los ha aplastado en una columna. Entonces, ¿qué pasa? Blanco es un valor 1 y negro es el valor 0. Porque 0 no hay luz, 1 hay luz. Es o negro o blanco, no hay luz o hay luz, ¿vale? Y todo lo de por medio son los valores de los grises. Entonces, a lo mejor el 0,5 es gris, el 0,9 es casi blanco, es muy brillante, y el 0,1 es nada brillante, es muy poquito, es un poquito más de completamente oscuro. Entonces estos son los valores de los píxeles, y mediante esa transformación que se llama el feed-forward algorithm, calculamos los valores de las siguientes neuronas. Y esto es el algoritmo este que os acabo de explicar en notación de vector. Entonces quiere decir, esto es un vector. El vector de las neuronas de la capa I más 1 es la función de activación sigma de la matriz, no es una matriz, es un vector de hecho, el vector de las pesas de la capa I más 1 multiplicado por el vector de las
de las neuronas de la capa I transpuesto, porque para poder hacer la multiplicación, para que sea un vector así por otro así, entonces se puede hacer multiplicación, más el vector de los biases de la capa I más 1. ¿Vale? Esto simplemente, esto de aquí vectorizado. Y aquí ahora ya esto ya da mucho más miedo. ¡Wow! Entonces, para formalizarlo todo, para la gente que le interese esto formalmente, nuestro input, que es nuestra imagen, o lo que sea que quieras entrenar en tu red neuronal, es un vector de n dimensiones, y es tu predictor. Entonces este predictor pasa al algoritmo feedforward, que es esta transformación que hemos explicado antes, pasando por todas las capas, hasta que llegas a la última capa, que es la capa L, se suele denotar, y así se calculan así se calcula la activación de la última capa. Aquí W y B son tensores. Eso quiere decir, es como una matriz, pero con una profundidad más. Es un tensor de rango 3. Un tensor de rango 2 es una matriz. Y un tensor de rango 3 es una matriz con profundidad. ¿Vale? Excelente. Excelente. Pues, entonces, estos tensores, ¿de acuerdo? Son parámetros que tenemos que entrenar. Al principio, porque os preguntaréis, y aquí habrá muchísimas preguntas, os preguntaréis, ¿de dónde salen estas pesas? ¿De dónde salen estos biases? Esto ya os he explicado de dónde sale. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale esto y de dónde sale esto? Vale, pues eso es precisamente el tema del siguiente vídeo, y es entrenar una red neuronal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entrenar la red neuronal? Al principio, estos valores de W y B se eligen de manera aleatoria. Y así que una vez haces esta transformación, pues tu output pues no tendrá sentido, será cualquier cosa. Pero la idea es que esta red neuronal la vas entrenando con métodos que explicaremos en el siguiente vídeo. La irás entrenando y entonces irás escogiendo valores de pesas y de biases que se ajusten más a lo que buscas. Y entonces cuando acabes con un modelo entrenado tendrás una serie de pesas y de biases completamente adecuados para tu modelo y serán capaces de predecir tu objetivo. ¿Vale? Estos eran los básicos de las redes neuronales y el algoritmo feedforward. Y en el siguiente vídeo vamos a explicar qué son las funciones de pérdida. Un saludo.